Bueno, pasamos ahora a ver otras medidas cautelares. La siguiente sería la del secuestro. ¿Qué es el secuestro? En primer lugar, tengamos en cuenta que el secuestro solo opera respecto de bienes muebles. No hay secuestro de bienes inmuebles. Bienes muebles registrables o no. O sea, las motos, los automóviles pueden ser objeto de secuestro, o los bienes muebles no registrables, obviamente también. Los animales pueden ser objeto de secuestro. El ganado o los caballos de carrera. Si bien son bienes, los caballos de carrera registrables, pueden ser, como son muebles, objetos de secuestro. Está orientada como medida cautelar a desapoderar al deudor de la disposición material y jurídica sobre una cosa de su propiedad. Se puede dar hay tres tipos de secuestro fundamentalmente. El secuestro como medida cautelar, propiamente dicha, es el que está regulado en el artículo 221 del Código Procesal, y se da excepcionalmente, no es tan habitual como el embargo, pero de acuerdo a las características, sea de las características del bien o las características del deudor o la situación en la que se encuentra el bien, en algunas hipótesis procede el secuestro como único modo de garantizar la intangibilidad de la cosa, porque ya sea que es una cosa que por su uso puede ser deteriorada, entonces para evitar que la continuidad del uso por parte del deudor, si la embargáramos, deteriore la cosa, o porque el deudor ha dado muestras de falta de cuidado y de permitir que pierda su valor. Entonces son situaciones en las cuales el acreedor puede justificar la verosimilitud de su derecho y el peligro en la demora que representa que la cosa siga dentro de del uso y goce del deudor, y obtener su secuestro. Estoy pensando hipótesis en las que, por ejemplo, la cosa es una obra de arte y está en un almacén o en un depósito en donde hay humedad y no recibe los cuidados indispensables como para que la cosa sea debidamente protegida. Entonces es una hipótesis en donde procedería el secuestro en lugar del embargo. O se trata de cierta aparatología para realizar estudios técnicos o científicos que requiere de cierto mantenimiento que el deudor no hace ni está dispuesto a hacer, y esto genera un deterioro. Bueno, sería una hipótesis donde también el acreedor podría pedir su secuestro. Hipótesis, insisto, en donde se dé la verosimilitud y el peligro necesario para la traba de esta medida concreta, procedería el secuestro como cautelar. También está el secuestro como sanción. La doctrina reconoce que el secuestro a veces es una sanción que tiene que ver con las consecuencias de cierta actitud que toma el deudor de una prestación. El Código reconoce en esta perspectiva del secuestro en distintas partes. Una es en el artículo 128 del Código Procesal, en la hipótesis en que un letrado o un auxiliar del tribunal o alguna otra persona retira un expediente judicial en préstamo. Muchas veces, por distintas circunstancias a lo largo del proceso, se puede retirar un expediente judicial en préstamo, sea un escribano que necesita hacer un estudio de títulos o una escritura pública en la que necesita tener a la vista actuaciones judiciales, sea un abogado que retira el expediente para estudiarlo, ya sea para alegar o para alguna otra circunstancia en el proceso que pide el préstamo del expediente, o un perito que para poder desarrollar su estudio pericial necesita tener el expediente a la vista. Entonces son hipótesis en las cuales el juez puede disponer
o autorizar el préstamo del expediente. El préstamo se hace por unos días, que lo fija el juez, y si no es devuelto, indudablemente la persona que lo retiene en préstamo es intimado a devolverlo, y si no lo devuelve en un plazo establecido en la intimación, la consecuencia como sanción es el secuestro a través de un oficial de justicia que va al estudio, a la escribanía o a la casa de quien sea, y con allanamiento de morada puede procederse a el secuestro del expediente como sanción derivada del incumplimiento de la obligación de restituir el expediente dado en préstamo. Esta es una hipótesis de secuestro prevista por el artículo 128 del Código Procesal. Otra hipótesis de secuestro como sanción prevista por el Código Procesal es la que se da en las diligencias preliminares de los incisos primero a quinto del artículo 323 del Código Procesal. En esas hipótesis son supuestos en los cuales se le puede pedir como modo de obtener información para preparar la demanda en un proceso. Esto lo hemos visto cuando hemos visto diligencias preliminares. Se puede pedir a la parte demandada que exhiba un objeto, un objeto o un bien mueble, cuando estamos en un futuro planteo de reivindicación de cosa mueble, o que exhiba un testamento, o que exhiba los títulos de una cosa vendida en un caso de un futuro proceso de evicción. Bueno, las distintas hipótesis que establece el 323, y esta intimación se incumple. Una de las consecuencias, una de las sanciones previstas en estas hipótesis es el secuestro de la cosa o del título o del documento de que se trata. También se da la hipótesis de el secuestro, en la tercera hipótesis. La primera habíamos dicho como cautelar del 221, la segunda como sanción, artículo 128 o 323, incisos primero al quinto, ante el incumplimiento de esas circunstancias viene el secuestro sanción, y la tercera hipótesis se daría como paso previo a la subasta de bienes muebles en el proceso de ejecución. Es decir, una vez que el bien es embargado en el marco de un juicio de ejecución y es necesario proceder a la venta en pública subasta porque ya se agotaron los pasos procesales previos y es necesario proceder a la subasta, viene el secuestro como presupuesto de la subasta pública de los bienes embargados. Indudablemente, si el bien es un bien inmueble, no va al secuestro, no se secuestra el inmueble porque el secuestro no corre directamente para todo lo que sea inmuebles, pero los bienes muebles, paso previo a la subasta es el secuestro. Se trata de bienes registrables o no registrables. Bien, hasta aquí secuestro. Pasemos ahora a otra medida cautelar, que es la intervención judicial. Está regulada en los artículos 222 a 227 del Código Procesal. Y la intervención judicial consiste en la designación por parte del juez de un auxiliar externo al tribunal para que se involucre en la administración o en la gestión de un ente colectivo, de un patrimonio o de una empresa sin facultades de gobierno ni de disposición de bienes, pero como modo de garantizar sea la saludable administración o brindar información que no puede ser obtenida de otra manera, sino a través de la presencia de un auxiliar que se involucra en la gestión
y en la administración de esta empresa, comercio o patrimonio que es necesario de alguna manera supervisar. Existen distintos tipos de intervención. Por un lado está lo que se denomina la designación del interventor recaudador, que está prevista en el artículo 223 del Código Procesal. El interventor recaudador es un auxiliar del tribunal designado por el juez que tiene como misión recaudar fondos del giro habitual o de la administración de una empresa, un comercio, un patrimonio. Muchas veces el cumplimiento de una sentencia condenatoria por la cual se reconoce un crédito depende de, dadas las circunstancias de la persona deudora, depende de la necesidad de la designación de un interventor recaudador, que es un auxiliar que va a la sede de la empresa o del comercio y se involucra en la gestión, observa cuál es el movimiento de bienes y de dinero de la empresa y por disposición del juez y en cumplimiento de esa decisión judicial recauda dinero para pagar la deuda que se le reclama en el proceso. Esto suele darse cuando la parte deudora, por ejemplo, no tiene un patrimonio significativo, pero tiene un comercio o tiene un consultorio. Y entonces se designa el interventor que va y concurre cotidianamente a ese comercio y involucrándose en la gestión del dinero que ingresa en el consultorio o en el comercio o en la empresa, del dinero que ingresa cotidianamente en virtud de la facturación, retiene una suma de dinero para afectarla a el pago de la deuda que se reclama en el proceso o al cumplimiento de lo que el juez disponga. Este es el típico interventor recaudador. Se suele dar mucho también en ciertas empresas que cotidianamente facturan servicios o prestaciones y que por la entidad del reclamo o de la deuda no se justifica la traba de un embargo sobre un bien registrable por las dificultades de ejecución de esos bienes. Imagínense una empresa de transportes de micros de larga distancia. No digo de colectivos, porque el colectivo funciona con la tarjeta SUBE y hay un mecanismo de embargo más sencillo directamente con comunicación por oficio a la administración de la gestión de las tarjetas SUBE, que retengan de una empresa determinada lo que cobra la empresa a través del sistema de tarjeta SUBE y retengan de ahí directamente por un pedido que se hace formalmente y depositan en el banco de depósitos judiciales, con lo cual en la hipótesis de empresas de colectivo por ahí no es necesaria una intervención en la generalidad de los casos. Pero sí, una empresa de ómnibus de larga distancia que no trabaja con tarjeta SUBE, que el ingreso lo obtiene por ventanilla, por venta de pasajes, y de pronto la deuda es una deuda que no justifica embargar un ómnibus y sacarlo a subasta, porque es mayor el gasto de la subasta en sí que la deuda de que se trate. Supónganse una deuda de 20.000 pesos, una compañía de ómnibus por 20.000 pesos subastar un colectivo, un ómnibus, es un despropósito. Entonces, a través de una intervención se va a ventanilla y se retiene del ingreso cotidiano la suma que corresponde en 1, 2 o varios días para lograr así, a través de la gestión del interventor, el cumplimiento de una retención de ingresos que se afecta al pago de una deuda.
Otra hipótesis de intervención es la del interventor informante. Está regulada por el artículo 224 del Código Procesal y está orientada a que el interventor que concurre a el comercio, la empresa de la parte, digamos, afectada, dé noticia al juez acerca de la manera en que se lleva a cabo la administración, el patrimonio que posee la empresa, el estado de deudas que posee y todo otro dato que el juez necesite de acuerdo a las circunstancias del caso. A través de este tipo de intervención, el interventor informante lo que hace es aportar información valiosa al proceso acerca de la gestión que se lleva a cabo en un determinado comercio, en una determinada empresa o con relación a un determinado patrimonio. Esa información puede ser necesaria para decisiones que se deban tomar en un proceso. Esto va digamos, por distintos carriles y abarca distintos aspectos que se pueden dar dentro del marco del conflicto. Tengan en cuenta que cuando yo hablo de comercio, empresa, patrimonio, por ahí puede sonar raro esto. ¿A qué me refiero con esto de patrimonio? ¿Por qué puede un juez tener interés en intervenir un patrimonio? Fundamentalmente se da en las hipótesis de juicios sucesorios. En realidad, en las sucesiones sucede que un patrimonio de una persona que falleció se encuentra en la necesidad de ser distribuido entre sus herederos. Pero a veces ese patrimonio involucra una empresa o un comercio del que era titular el causante. Y es necesario elucidar, es necesario contar con información acerca de los ingresos, egresos, bienes, deudas que tiene ese patrimonio. Y en esas hipótesis, digamos, la intervención suele ser una manera necesaria de poner blanco sobre negro acerca de cuál es el alcance de bienes a distribuir y cuáles son los ingresos que genera ese patrimonio, cuáles son las deudas que posee, y de esa forma mejor resolver el futuro del avance de la sucesión. Entonces, la intervención en estos casos también es una hipótesis necesaria para poder aportar al proceso sucesorio, que sería el caso que estoy describiendo, información valiosa que bien puede ser brindada por un interventor informante. Otras hipótesis de intervención están dadas por la Ley de Sociedades, que permite la designación de un interventor veedor, que acá se discute en doctrina qué es el veedor a diferencia del informante. Son prácticamente lo mismo, nada más que la Ley de Sociedades lo denomina veedor al informante. Pero, digamos, la sutileza de la diferencia tiene que ver más con una cuestión terminológica que con el alcance de la gestión. Lo cierto es que en uno u otro caso, el interventor informante del 224 o el veedor del artículo 115 de la 19.550, en definitiva, el alcance de su gestión y de la información que tiene que brindar siempre está más establecido en concreto por lo que dispone el juez cuando ordena la intervención que por lo que está preestablecido por las normas del Código. ¿Se entiende? Digamos, la actuación de los interventores generalmente está enmarcada precisamente por el alcance establecido por el juez en cada caso en la resolución que toma cuando dispone la intervención.
También la ley de sociedades comerciales establece un tipo de intervención que es la del interventor administrador o coadministrador. En estos casos, el interventor gestiona, en casos puntuales en que el juez comercial lo establece, en el marco de la intervención dispuesta, gestiona la administración o cogestiona con administradores propios de la empresa esa administración. Ahí se involucra un paso más, ya no es un informante, sino que realiza cuestiones vinculadas con la administración cotidiana. Y esto suele suceder en casos en los que la empresa está en estado prefalencial y es necesario evitar que por maniobras de administración se esté propiciándose la insolvencia a través de el retiro de dinero por parte de los socios u otro tipo de maniobras que pueden perjudicar la gestión cotidiana de la empresa. Recuerden siempre que la intervención no permite ni la disposición de bienes ni el gobierno de la empresa. Solo en estos casos está habilitada la administración. ¿Por qué? Porque eventualmente las gestiones vinculadas con la disposición de bienes o gobierno de la empresa, eventualmente en el marco del proceso falencial, deben ser adoptadas siempre por el juez con intervención del síndico y realizando los pasos procesales pertinentes. Nunca el administrador tiene facultades para actos de disposición si no es por disposición expresa establecida por el juez, cumplidos estos pasos previos. Bueno, ¿quiénes pueden ser designados interventores? Se aconseja que sean personas idóneas o técnicas en el negocio de que se trate, el negocio a ser intervenido. En este escenario generalmente pueden buscarse los interventores entre administradores de empresa, contadores o incluso abogados. Para ciertas gestiones, como por ejemplo la de recaudación en un comercio, tal vez no sea necesario indispensablemente ser un contador o un administrador de empresas, por ahí puede hacer ese trabajo un abogado perfectamente. Lo cierto es que tanto los abogados, los contadores, los licenciados en administración de empresas que pretenden ofrecer sus servicios para este tipo de intervenciones se anotan en los listados que elabora anualmente la Cámara Civil y la Cámara Comercial, ofreciéndose, presentando su currículum y poniéndose a disposición de los tribunales, y se realizan listados que los jueces tienen en cuenta a la hora de designar este tipo de interventores. Bueno, pasemos ahora a el tema que sigue. El punto que sigue es el relativo a la anotación de litis. La anotación de litis como medida cautelar. ¿Qué es la anotación de litis? Es una medida cautelar que debemos comprenderla muy en sintonía con algo que ustedes han visto cuando vieron Civil 1, que es el tema de el beneficio generado por el artículo 392 del Código Civil y Comercial respecto del tercer adquirente a título oneroso de buena fe. Ustedes recordarán que cuando se habla de nulidad de actos procesales, no, de actos jurídicos, cuando se habla de nulidad de actos jurídicos, uno de los efectos de la nulidad es volver las cosas hacia atrás. Ante la nulidad de un acto jurídico, todo vuelve al statu quo ante, o sea, a la situación anterior a que ese acto jurídico se realizara. Si el acto jurídico era la compraventa de un inmueble o la donación de un inmueble y ese acto jurídico es declarado nulo,
entonces el inmueble vuelve al patrimonio de quien lo enajenó nulamente o inválidamente. Entonces, al volver el bien a ese patrimonio, eventualmente los acreedores de quien realizó el acto nulo pueden servirse de ese inmueble para cobrar sus créditos. Entonces, un poco el ABC de todo lo que tiene que ver con la ineficacia de actos jurídicos derivada de vicios o de actos irregulares. Y veíamos en Civil 1 que todas estas operatorias volvían para atrás, salvo que existiese un tercero adquirente de buena fe a título oneroso. Cuando existía un tercero adquirente de buena fe a título oneroso, la ley privilegiaba la situación de este tercero que no había sido parte en el acto declarado nulo, que no tenía nada que ver con él y que no tenía por qué pagar los platos rotos del desaguisado que hicieron los que con anterioridad realizaron operaciones con relación al bien que estaban viciadas. Porque el tercero adquirente de buena fe, por su buena fe y por haber puesto la plata y adquirido, digamos, el inmueble en total desconocimiento de las cuestiones anteriores que se estaban sustanciando, no tiene por qué verse perjudicado en principio por los efectos de la nulidad del acto jurídico. La anotación de litis está muy vinculada con este tema, por eso este pequeño salto a nuestro recuerdo de lo que era lo visto en Civil 1. ¿Por qué? Porque la anotación de litis, ¿qué es lo que hace? La anotación de litis, que se adopta siempre que estemos frente a bienes registrables, no opera respecto de bienes muebles, sobre bienes no registrables, generalmente son bienes muebles, pero la anotación de litis lo que hace es decir erga omnes, es decir, con alcance a todos los hombres, con relación a este bien registrable, este inmueble, este automóvil, o el bien de que se trata registrable, con relación a este bien, existe un proceso en trámite, un litigio, en donde se está discutiendo la validez o el alcance de una registración que existe asentada con relación a este bien. La anotación de litis es eso, es publicitar con relación a un bien, publicitar la existencia de un litigio. ¿Y qué consecuencia trae esta publicidad de la existencia de un litigio vinculado a ese bien? Y la consecuencia que trae es que al ser pública la existencia de un juicio en trámite con relación a ese bien, por la validez o no de un asiento registral que posee ese bien, al hacerla pública nadie va a poder venir a decir: yo soy adquirente de buena fe, que no sabía que estaba esto en conflicto, entonces repelo las consecuencias de la nulidad de un acto en los términos del 392. Nadie va a poder hacerlo, porque nadie va a poder decir soy adquirente de buena fe, porque nadie puede invocar la buena fe cuando sabe que hay un litigio en trámite. ¿Se entiende? Al estar el litigio publicitado con relación a ese bien, toda persona que vaya a adquirir ese bien sabe que está adquiriendo un bien que está vinculado con un juicio en donde se está discutiendo la validez de un acto jurídico vinculado con ese bien. Entonces, el que va a adquirir el bien en esos términos sabe que está adquiriendo un bien en riesgo de un litigio que puede salir en favor de uno u otro, y sobre la base de cómo salga ese juicio, tal vez vuelva todo para atrás y ese bien haya que devolvérselo a un anterior propietario que lo enajenó
en virtud de un acto viciado. Entonces, fundamentalmente la notación de litis busca repeler todo beneficio derivado del considerarse tercero adquirente de buena fe a título oneroso. ¿Por qué? Porque nadie puede invocar la buena fe cuando sabe que hay un litigio en trámite con relación a ese bien. ¿Se entiende? Esa es, digamos, la notación de litis. ¿Y en qué casos se da? Bueno, hay casos establecidos expresamente por la ley en donde la anotación de litis es procedente. Incluso es obligatorio disponerla como modo de anoticiar, a partir del momento de que se promueve cierto tipo de juicios, anoticiar a todos de que ese juicio está en trámite. Tengamos en cuenta entonces, resumiendo algunos aspectos importantes, solo procede contra bienes registrables, esto lo hemos dicho al principio. Debe haber una demanda iniciada, en principio. Hay otras medidas cautelares que lo hemos visto, el embargo, que puede ser dispuesta aún antes del inicio del proceso. La notación de litis exige en principio que exista juicio ya iniciado. Podemos hablar que ese juicio iniciado puede involucrar haber iniciado aunque sea la etapa de mediación. Eso está admitido, pero lo cierto es que tiene que haber algo iniciado, justamente porque la litis se anota con relación a ese algo iniciado. No se puede anotar la litis cuando no hay litis. Y la anotación de litis se enmarca o se dicta en el marco de un juicio que trae aparejada la modificación de un asiento registral respecto del bien cuya anotación se dispone. El juicio debe tratarse de una pretensión que, de prosperar, importará la modificación de un asiento de registral, sea de titularidad o de algún tipo de otra cuestión que se vincula con lo que se anota registralmente. Supuestos típicos. El 1905 lo establece como un recaudo formal en todo juicio de usucapión. O sea, cuando hay un juicio de usucapión que se inicia, un juicio de prescripción adquisitiva de un inmueble, por posesión continua, por más de 20 años en el juicio de usucapión, o 10 años cuando existe justo título, lo cierto es que con el traslado de la demanda, cuando el juez dispone ordenar el traslado de demanda del proceso, debe, dice el 1905, ordenar también la anotación de la litis. ¿Por qué? Porque el juicio de usucapión va a generar necesariamente una modificación del asiento registral. El usucapiente va a pasar a ser el titular registral en lugar de el titular originario. Esta modificación registral es un presupuesto lógico y propio de la anotación de litis, y como el juicio de usucapión lleva su tiempo, en el mientras tanto podría llegar a ser enajenado por el titular registral. Para evitar una enajenación o que alguien invoque el carácter de adquirente de buena fe del inmueble que está siendo objeto de litigio, el código corta por lo sano y dice, bueno, siempre que hay juicio de usucapión en trámite y se dispone el traslado de la demanda, el juez de oficio, ni siquiera por pedido de la parte, sino de oficio, ordena la anotación de la litis. En los juicios de expropiación, cuando el Estado, o ya sea el Estado nacional, o el Estado provincial, o el Estado municipal, inicia un proceso de expropiación, una de las primeras medidas que se adopta, artículo 24 de la Ley 21.499, 24 de la 21.499, es la Ley de Expropiación,
lo primero que o una de las primeras medidas que se adopta es la anotación de la litis. Es decir, bueno, este inmueble está siendo objeto de expropiación, justamente para que el propietario, que se ve venir el juicio de expropiación y todo lo que representa, no pueda salir a venderlo y que después venga un tercero adquirente de buena fe a decir, yo compré este inmueble sin saber que era objeto de expropiación, así que contra mí no produce efectos la sentencia. No, anotación del litis como presupuesto del juicio de expropiación. Otra hipótesis típica es en los juicios de escrituración. El juicio de escrituración procede la anotación de litis, porque justamente el juicio de escrituración lo que busca es modificar un asiento registral y que el adquirente por boleto pase a ser el titular registral, se escriture en favor de él un inmueble. En el juicio de escrituración, la anotación de litis es un supuesto clásico. Juicio de nulidad de escritura, lo mismo, tiene que ver con todo el ejemplo que daba al principio de los vicios del consentimiento o las hipótesis en donde se intenta hacer caer un asiento registral por la nulidad de un acto jurídico. Caso típico en donde procede la anotación de litis. Juicio de simulación, lo mismo. Interdicto de adquirir, artículo 609 del Código Procesal, otra hipótesis propia de la anotación de litis. ¿Cuándo se extingue la anotación de la litis? Acá no rige el artículo 207 del Código Procesal. La anotación de litis se extingue si la demanda prospera con el cumplimiento de la sentencia. Es decir, el cumplimiento de la sentencia, de acuerdo a cuál sea el caso, va a determinar la necesidad de asentar la modificación registral que se buscaba a través de ese proceso, sea el de expropiación, sea el de usucapión, sea el de nulidad de acto jurídico, de simulación. Una vez que se cumple la sentencia y se anota la registración que se determina como válida a través de la sentencia, concluye, se extingue la anotación de la litis. Y la otra hipótesis es con la desestimación de el reclamo. Cuando concluye el proceso por sentencia desestimatoria, ahí se agota la anotación de la litis. Queda sin efecto esa anotación de la litis, debe ser comunicada al registro, pero de pleno derecho la extinción del proceso produce la posibilidad de levantamiento de la anotación de la litis. Y esto también ocurre en caso de que el proceso concluya por alguno de los modos anormales de terminación del proceso, sea por caducidad de instancia, sea por desistimiento, sea por transacción, cualquiera de ellos trae aparejado que también se extinga la anotación de litis.